Hollywood tiene un problema con sus villanos, y probablemente ya lo notaste sin darte cuenta de qué era exactamente. Son amenazantes por 2 minutos, después se vuelven un chiste, y al final terminan perdonados como si nada hubiera pasado. Mientras tanto, hay un estudio que sigue haciendo lo contrario: construir maldades que de verdad duelen, que dejan cicatrices y que se quedan en la cabeza del espectador mucho después de los créditos. Hoy se va a desarmar, pieza por pieza, la fórmula que DreamWorks domina y que gran parte de Hollywood, sobre todo Disney, en su etapa más reciente, sigue sin entender del todo. Basta con repasar los últimos estrenos animados para notar un patrón raro. Los villanos ya no dan miedo. Son simpáticos, son coloridos, tienen un giro musical, pero cuando se van los créditos casi nadie los recuerda como una amenaza real. Es como si el mal se hubiera vuelto decorativo, algo que está ahí para que exista un conflicto en el papel, pero sin peso de verdad. DreamWorks fue por otro camino. Ahí están Tai Lung, con su furia contenida durante años. Lord Shen, con su obsesión enfermiza por una profecía. La propia muerte, personificada y filosa. Ramsés, atrapado entre el orgullo y una dinastía que lo aplasta. Jack Horner, cruel sin necesidad de excusas. Y Grimmel, un cazador que parece disfrutar cada segundo de su trabajo. Ninguno de ellos se siente de relleno. Cada uno deja una marca distinta, y ahí está la clave de todo esto. El mal, para que funcione en pantalla, necesita reglas, y esas reglas empiezan por algo mucho más simple de lo que parece. Antes de pensar en poderes, en ejércitos o en planes maestros, todo buen villano necesita algo humano en el centro. Una herida, un miedo, una humillación. Sin eso, todo lo demás es decoración vacía. Un ejemplo perfecto es Hal, o Titan, de Megamind. Ahí no hay mitología rara ni destino trágico. Un tipo recibe superpoderes de la noche a la mañana, cree que eso lo hace merecedor del amor de Roxanne, y cuando ella lo rechaza, ese ego lastimado se transforma directo en violencia contra toda la ciudad. Cualquiera que alguna vez sintió que hizo todo bien, y aún así fue rechazado, puede reconocer, aunque sea un poco, esa mezcla tóxica de dolor y orgullo herido. Lord Shen, de Kung Fu Panda 2, funciona parecido pero con otro ingrediente: el miedo al futuro. Toda su maldad nace de intentar escapar de una profecía que le anuncia su propia caída. Y aquí está lo irónico: mientras más se esfuerza en evitar ese destino atacando a los pandas, más rápido camina directo hacia él. Es la trampa perfecta, la que él mismo construyó sin darse cuenta. Ahora, del otro lado está el Rey Magnífico de Wish, de Disney, y ahí se ve justo el error que se mencionaba antes. Al principio el personaje tiene sentido. Controla los deseos de la gente disfrazando ese control de protección, algo que en teoría podría explorarse con profundidad. Pero en cuanto toca un libro mágico, toda esa motivación humana se esfuma, y el tipo se convierte en un monstruo genérico que se ríe solo, sin razón aparente. La magia se come el personaje, y con ella se va también cualquier responsabilidad real sobre sus decisiones. Y si el centro emocional falla, el siguiente ingrediente tiene que compensar de alguna forma, o el villano se derrumba por completo. Tener una motivación fuerte no sirve de mucho si el villano después se deja vencer por cualquier tontería. Para que el miedo se sostenga durante toda la película, el personaje tiene que demostrar, con hechos, que sabe lo que hace. Grimmel, de How to Train Your Dragon 3, es prácticamente un manual de cómo hacerlo bien. Sedar a un dragón gigante sin pestañear, anticipar cada movimiento de Hiccup antes de que suceda, usar a la furia de la luz como carnada perfecta, meterse directo en la isla del protagonista y obligarlo a huir de su propio hogar. Todo eso construye una sensación constante de que él siempre va un paso adelante. No hay un solo momento en el que el espectador sienta que el héroe tiene la situación bajo control. Compárese eso con Bellwether, de Zootopia. En el papel, su plan es inteligente, incluso elaborado, pero cuando llega el enfrentamiento final, la derrotan en cuestión de minutos con unos arándanos y una pluma grabadora. De golpe, toda la tensión construida durante la película se desinfla, porque la competencia prometida nunca se sostuvo hasta el final. Y esto deja una lección clara. De nada sirve un plan brillante si, a la hora de la verdad, el villano se comporta como un principiante. Si hasta este punto estás disfrutando el video y aprendiendo cosas que nunca te habías puesto a pensar sobre estos villanos, dale like ahora mismo. Ayuda muchísimo a que este análisis le llegue a más gente, y de paso el algoritmo se pone contento. Dicho esto, sigamos.
porque todavía falta lo mejor. Aquí es donde muchos guiones se resbalan. El humor puede convivir con la maldad, sin problema, pero hay una línea muy fina entre villano divertido y villano que ya no asusta a nadie. Baltasar Bratt, de Despicable Me 3, es el ejemplo perfecto del tropiezo. Sus bailecitos, sus poses ochenteras, su actitud de niño grande jugando a ser malo, todo eso termina comunicando una sola cosa al espectador: nadie corre peligro de verdad. Se vuelve un payaso animado, entretenido tal vez, pero sin filo. En cambio, Jack Horner, de Puss in Boots, The Last Wish, logra ser gracioso sin perder ni un gramo de crueldad. Convierte a una aliada en estatua de oro sin pensarlo dos veces. Trata a sus propios secuaces como piezas descartables, y ni siquiera necesita un pasado triste para justificarse. Simplemente es así, y eso lo hace todavía más inquietante. Y la Hada Madrina, de Shrek 2, mezcla espectáculo musical con maldad pura de una forma casi elegante. Se comporta como una madre común esperando en un autoservicio de comida rápida, mientras por otro lado chantajea al rey y usa magia capaz de matar. Esa combinación es la que mantiene al espectador entretenido sin que baje la guardia ni un segundo. Un buen villano no solo pelea contra el protagonista, pelea contra su punto más débil, ese que ni siquiera el héroe quiere admitir que tiene. La muerte, en Puss in Boots, The Last Wish, hace justamente eso con el gato con botas. No lo ataca con espadas ni con trucos, lo ataca con su propia arrogancia y con el terror que él mismo esconde detrás de tanta bravuconería. El miedo a morir de verdad. Y ahí el héroe pierde la postura, entra en pánico, huye. Se le cae la máscara. Lord Shen repite la jugada con Po en Kung Fu Panda 2, pero desde otro ángulo. Él fue, literalmente, el responsable de destruir el pueblo de Po y separarlo de su madre biológica. No es un conflicto inventado sobre la marcha. Es el origen mismo del héroe puesto en carne viva frente a él. Y otra vez aparece el contraejemplo del Rey Magnífico junto a Asha, en Wish. El conflicto ahí se queda en la superficie, hablando de magia y deseos en términos genéricos, porque la propia protagonista nunca muestra miedos o fallas realmente profundas que el villano pueda explotar. Sin una herida específica que atacar, hasta el villano más poderoso termina peleando contra nada. Si el villano hace daño pero después todo se arregla como si nada, el espectador aprende, sin querer, que las consecuencias no importan. Y eso mata cualquier tensión futura. En Raya and the Last Dragon, de Disney, el mundo entero sufre durante años. Sisu literalmente muere, pero al final la gema se reconstruye y todo vuelve a la normalidad casi de inmediato. Toda esa tragedia se siente, de repente, reversible. Y con eso se pierde buena parte del peso emocional que se había construido. Del otro lado está Drago Bloodbeast, en How to Train Your Dragon 2. Él hace que la furia nocturna mate al padre de Hiccup, y esa muerte no se revierte con ningún truco de guión. Hay un funeral de verdad, hay un duelo que se siente permanente. Grimmel, otra vez, aporta lo suyo. Su cacería constante le demuestra a Hiccup que los dragones nunca van a estar seguros conviviendo con los humanos, y eso obliga al héroe a tomar una decisión durísima: liberar a Chimuelo, algo que ninguna magia arregla después. Y el ejemplo más contundente de todos quizás sea Ramsés, en The Prince of Egypt. Su terquedad le cuesta literalmente el río Nilo teñido de sangre, la destrucción de Egipto entero y la muerte de los primogénitos, incluido su propio hijo. Eso no es un obstáculo temporal para el héroe. Es una devastación real que ninguna reconciliación de último minuto podría suavizar. Este es, tal vez, el punto más delicado de toda la fórmula, porque separar entender de perdonar es más difícil de lo que parece. Ramsés vuelve a ser el ejemplo perfecto. Se entiende perfectamente su dolor, la presión constante de su padre Seti para que nunca fuera el eslabón débil de la dinastía. La película no esconde esa herida, pero tampoco lo perdona, porque durante las plagas tuvo varias oportunidades de ceder, y en cada una eligió el orgullo por encima de su propia gente. Tai Lung, en Kung Fu Panda, tiene un trauma igual de legítimo. Fue rechazado por Oogway justo después de que Shifu depositara en él todas sus expectativas. Ese rechazo es real, duele, se entiende perfectamente de dónde viene su rabia. Y aún así, la historia lo castiga con firmeza por las decisiones violentas que tomó después. El contraejemplo final llega con Namaari, en Raya and the Last Dragon.
Ella traiciona, destruye reinos enteros y es responsable directa de la muerte de la dragona Sisu. Pero al final todos la perdonan casi de inmediato, sin que pague ningún precio real por lo que hizo. Y ahí queda claro, comparando los dos caminos, por qué un villano necesita cargar con el peso de sus propias decisiones hasta el final, para que toda la historia, y no solo el personaje, se sienta honesta. Y ahí está, básicamente, la diferencia entre un villano que se olvida al salir del cine y uno que se queda dando vueltas en la cabeza días después. Si te gustó desarmar estos personajes de esta forma, dale like, suscríbete al canal para que no te pierdas los próximos análisis y deja en los comentarios la palabra villano, si tenés un favorito que crees que merece su propio video completo. Nos vemos en el próximo.